Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio con don Pío Moa hablando de historia. Don Pío, muy buenos días, tardes o noches, depende de cuando lo escuchen nuestros seguidores, ¿no? Muy bien. Bueno, Pues bienvenido. nada, vamos allá. Antes de meternos en materia, don Pío, yo sé que esta semana en el blog Más España, Más Democracia, piomoa.es, había reflexiones, ¿no? Sí, bueno, como siempre, la verdad es que estamos ante un año crucial, un año que puede ser decisivo. Vamos, un año histórico. No solo por la cuestión interna española, que es la posibilidad no de echar al doctor, sino más bien la posibilidad de acabar con una deriva que ha seguido España desde hace muchos años, una deriva de falsificación de la historia, de falsificación de la política, de promoción de los separatismos, de promoción de ataque a la democracia y de promoción de la pérdida de soberanía, ¿no? De la dependencia de España, ¿no? Es un año muy importante. Y aquí se va a dilucidar en principio mediante una contienda electoral. Y el mayor peligro es que se intente confundir a la opinión pública con el cuento de que Vox y el PP son en lo fundamental iguales, aunque tienen diferencias de matiz, que si son diferencias de matiz pues harían triunfar de nuevo el llamado voto útil, útil para disgregar España, corromper la democracia, porque la política del PP ha sido siempre, no sé si siempre, pero por lo menos desde que Aznar condenó el 18 de julio, ha sido esa. Sí. Y por ello es esencial que el votante no sea engañado sobre diferencias fundamentales entre ambos partidos. Son diferencias fundamentales, no de matiz, no de sensibilidad, como dicen algunos. Al respecto, yo sugiero a Vox que haga un breve folleto explicativo que plantee las cuestiones esenciales a que se enfrenta España y los puntos de vista de Vox y del PP al respecto de ellos, dejando claro que es entre políticas del PP, del PSOE y de los separatistas entre las que solo hay diferencias de matiz o de sensibilidades. No entre Vox y el PP, sino entre el PP, el PSOE y separatistas, las diferencias son meramente de matiz. Así, por ejemplo, en torno a la unidad nacional, en torno a la democracia, con las leyes de memoria, de género, etcétera, y en torno al servilismo hacia Bruselas. Este es un tema que se puede desarrollar más, pero basta con empezar por ahí. Yo creo que Vox haría muy bien repartiendo cientos de miles de folletos, porque servirían de guía para el elector. Lo guiarían frente al confusionismo interesado por parte del PP y del PSOE, y esto es esencial, porque en democracia se vota, pero los electores deben saber, por lo menos con cierta claridad, qué es lo que votan. ¿Qué es lo que Que votan? tal como se lleva la política aquí en España, eso no existe. Otro tema fundamental que trato en el blog es el de la neutralidad. La neutralidad es el tema tabú por excelencia en la política española y, sin embargo, es un tema absolutamente fundamental porque en él se concentra gran parte de la política, de toda la política española. O sea, si está esa cuestión fuera de todo debate político, se debe, por una parte, a que tenemos una intelectualidad muy adocenada, ¿no? Muy vulgarona, ¿no? Y por otra parte, a unos partidos interesados en que el país se satelice a otras potencias. Porque las castas políticas españolas sirven muy a gusto a las políticas generales de Inglaterra, es decir, Gibraltar, de USA, bases militares peligrosas para España, que ambas están aliadas con Marruecos, que significa invasión del Sahara, Ceuta y Melilla, y también la supeditación a Bruselas, o sea, la ideología LGTBI especialmente, que es la que caracteriza hoy a la Unión Europea, a la mayoría de los países, no a todos. Parece que Polonia y Hungría no siguen. La cuestión de la neutralidad implica la soberanía, tiene relación estrecha con las tensiones separatistas
con las tendencias en la Unión Europea a un totalitarismo de nuevo tipo, leyes de género, de odio, de memoria, etcétera, y con la más fundamental política interior española, que lo podemos ver con lo que resultó de la intervención en Irak, que fue el triunfo de Zapatero. Y estas relaciones son lo que se trata de ocultar a la opinión pública. Y así hemos llegado al punto de que prácticamente nadie se plantee la neutralidad, pese a haber sido en el siglo XX, y con enorme diferencia, la política exterior más fructífera para España. La sistemática ocultación de este asunto hace que la opinión pública ignore lo más elemental, o que dé por sentado que la neutralidad ni es posible ni es deseable, porque nos aislaría. Y ciertamente nos aisló de las matanzas, atrocidades y ruinas sufridas por casi todo el resto de Europa en las 2 guerras mundiales pasadas. Cosa, al parecer, lamentable para casi todos los jefes políticos. Lamentable que España se librara de ello, ¿no? Que desean evitar a toda costa que eso se repita. Ahora estamos con lo de Ucrania, en plan de alimentar una guerra que puede extenderse y ser peligrosísima. Por eso importa que quienes pensamos de otra manera hagamos los esfuerzos necesarios para poner sobre la mesa esta cuestión y hacer que vaya calando en la conciencia pública. Y para ello es necesario elaborar un discurso coherente para el que he comenzado en el blog examinando la experiencia histórica a partir de la Primera Guerra Mundial. Bien, pues la Primera Guerra Mundial opuso básicamente a Francia e Inglaterra, más Rusia, contra Alemania y Austria-Hungría, más el Imperio Otomano. Y si exceptuamos a Turquía y a Rusia, pues se trataba de países liberales y parlamentarios, con pequeñas diferencias de matiz aquí, ¿no? Por ejemplo, Alemania, las clases populares tenían más derechos y mejor posición que en el resto de Europa. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, de antes, ¿no? El carácter económico de esa guerra lo resumió perfectamente Keynes. Dijo: no hay gran cosa que aprender de esta guerra o de los fines por los que fue librada. Como en cada uno de los siglos precedentes, Inglaterra ha destruido a un rival comercial. Esto fue aquella guerra. Y sin embargo, en España desató un grotesco apasionamiento por uno u otro bando, ¿no? Sobre todo entre intelectuales. Y como muestra está el manifiesto de adhesión a las naciones aliadas, es decir, a Francia e Inglaterra, también a Rusia, claro, que tiene gran interés por la argumentación, por el estilo, por los firmantes. Esto lo he reproducido en el blog y explico un poco primero el argumento. El argumento lo explican así: nos hacemos solidarios de la causa de los aliados en cuanto representa los ideales de la justicia, coincidiendo con los más hondos e ineludibles intereses políticos de la nación, o sea, de España. Bueno, en esta frase y en otras, en el conjunto del manifiesto, no hay el menor atisbo de análisis político o histórico o un mínimo de crítica. O sea, ¿por qué representaban Francia e Inglaterra los ideales de la justicia? Pues porque lo afirmaban sus propagandas, simplemente. Y los firmantes lo que hacían era repetirlo. Y la evidencia que expuso Keynes resultaba invisible para los del manifiesto. O sea que se trataba de una guerra en gran medida comercial y económica. No, estos decían que era por la libertad y la justicia que representaban unos y no otros, ¿no? Por otra parte, dice, ¿cuáles eran los ineludibles intereses políticos de la nación, de España? Pues eran que, dicen ellos, no sería bien que en esta coyuntura máxima de la historia del mundo, la historia de España se desarticulase del curso de los tiempos, quedando de lado, a modo de roca estéril, insensible a las inquietudes del porvenir y a los dictados de la razón y de la ética. En concreto, los intereses de la razón y la ética de aquellos firmantes consistían en enviar masas de soldados españoles a servir de carne de cañón a los intereses de Francia y de Inglaterra, que como sabemos han sido grandes amigas históricas de España. Bueno, pues eso le llamaban, con una pomposa y vacua retórica, garantir la razón y la justicia. El examen racional quedaba sustituido por una turbia palabrería
atribuyéndose y atribuyendo a esos dos países el monopolio de la justicia, la paz y la razón, y todo lo que sonara bonito. Ese era el estilo. Y vamos a lo más grave. ¿Quiénes eran aquellos belicosos campeones de la ética de la carne de cañón? Pues esto es, como digo, es lo más revelador. Firmaban Ortega, Marañón, Unamuno, Azaña, Américo Castro, Menéndez Pidal, Antonio Machado, Maeztu, Azorín, Pérez de Galdós, Pérez de Ayala, Valle Inclán, Araquenstein y bastantes más, escritores, profesores y artistas. Otros políticos e intelectuales por el estilo metieron en la guerra, con promesas falsas, a países como Portugal, Italia o Grecia. Y en los tres las consecuencias fueron funestas, especialmente trágicas en el caso griego, la catástrofe del Asia Menor. Les prometían ocupar parte de Turquía y aquello fue, terminaron siendo expulsados y masacrados de mala manera. Por lo que respecta a España, y en Portugal pasó algo parecido. O sea, unas tropas portuguesas fueron masacradas en Francia por los alemanes y eso volvió la situación interior de Portugal extremadamente inestable, ¿no? Y violenta, ¿no? Hasta derivar en la solución de Oliveira Salazar. Y por lo que respecta a España, lo que llamaban aquellos belicosos intelectuales, que esperaban que la sangre la vertieran otros, claro, lo que llamaban el apocamiento de los políticos responsables, que mantuvo la neutralidad, pues no solo salvó al país de atrocidades y de las desastrosas consecuencias de la beligerancia de otros, sino que le facilitó una prosperidad económica no vista hasta entonces. España prosperó mucho económicamente comerciando con los aliados, claro, no, con los alemanes no podía porque estaba de por medio Francia, ¿no? E Italia. Italia se metió también al lado de los aliados, ¿no? Por supuesto, ninguno de los firmantes hizo después de la experiencia un balance o un análisis de ella, como no lo había hecho antes de los fenómenos que llevaban ya varios años gestándose la gran contienda. No se enteraban. Lo suyo era la retórica grandilocuente. Y este es el gran problema. La mayoría de los firmantes tenía o estaba creando una obra intelectual o artística bastante buena, a veces excelente. ¿Cómo entonces eran capaces de pedir el sacrificio de miles de compatriotas por los intereses económico-políticos de potencias ajenas y nunca amistosas? Bueno, pues esto merece la pena tratarlo un poco también. Lo hacían por un evidente desprecio hacia España. No es que no se declarasen patriotas, declaraban patriotas, ¿no? Al menos muchos de ellos. Pero el fondo de su actitud era que por encima del patriotismo estaban unos valores que de una manera beata y acrítica, pues creían que representaban Francia e Inglaterra. Lo cual les llevaba a despreciar implícitamente a España, porque España había sido enemiga de Francia e Inglaterra y había sido derrotada históricamente. Y dada la superficialidad y la confusión de sus análisis, esta clara implicación pues no asomaba en sus estudios, ¿no? Pero estaba ahí. Lo que tenía que hacer España, según ellos, para mejorar de su historia enferma, porque la consideraban enferma o anormal, eso lo decía Ortega nada menos, lo que tenía que hacer España para mejorar era subordinarse a Francia e Inglaterra con la esperanza de terminar pareciéndose a ellas. Bueno, importa señalar que muchas de las críticas a la España de su tiempo y algunas de sus propuestas eran razonables. Lo que las echaba a perder es que todo lo englobaban en una versión tipo leyenda negra, en la que lo peor había sido precisamente la España reconstruida por los reyes católicos. A esto lo llamó Azaña un imperio de mendigos y de frailes adobados con superstición y miseria. Esto es increíble, pero era más o menos, era la idea que más o menos compartían todos. Una idea que sigue presente hoy en el mundillo intelectual español. Baroja decía que hablaba de su rara mezquindad. Obsérvese que hoy se presenta como un antifranquismo que denigra la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, porque ellos creen, o dicen creer, que nos privó de estar en las celebraciones del desembarco en Normandía y de disfrutar del Plan Marshall. Pero aparte de los torrentes de sangre que habría costado ese belicismo,
y aparte de la supeditación a la tutela anglosajona que resultaría, pues la guerra muy posiblemente habría tenido otro desenlace si España hubiera participado, no importa en qué bando, porque si España participase por un bando u otro, habría sufrido invasiones, habría sufrido bombardeos masivos, probablemente deportaciones, probablemente la disgregación del país, ¿eh? Pero aparte de eso, en la neutralidad de España, la verdad es que los ingleses le deben muchísimo a ella, porque en algunos momentos pudo haber decidido la guerra. Esto es una cuestión que conviene analizar más, pero es verdad que hubo un momento en la que si Franco hubiera permitido el paso de los alemanes para conquistar Gibraltar y la parte atlántica de Marruecos, pues la guerra podía haber tomado otra dirección. Otro país, claro. Bueno, obviamente aquellos intelectuales regeneracionistas, pese a su impostado patriotismo, porque ellos se declaraban patriotas, pues hacían el caldo gordo a los separatismos. Los separatismos que estaban en auge, lo mismo que el regeneracionismo, desde el desastre del 98, que por entonces fue analizado pésimamente. Si España tenía una historia tan lamentable y se encontraba tan atrasada, valía más declararse ajenos a ella y separarse. Era un poco lo que venían a decir los separatistas vascos, catalanes y otros, ¿no? Y de esta manera, regeneracionismo y separatismo se complementaban, cada uno con sus conclusiones a partir de las mismas premisas. Esto es importante señalarlo. Hay dentro de lo que estamos hablando de los intereses de Inglaterra, etcétera, pues ha escrito en The Economist, una revista inglesa, ha dicho que España es hoy una democracia plena, una de las más plenas de Europa, del mundo. Es decir, el golpismo separatista, el asalto a la justicia y otras instituciones que debían ser apartidistas, los terroristas en las instituciones, la corrupción rampante, las leyes soviéticas de memoria o las de género son la plenitud de la democracia, según The Economist. Bueno, ¿cómo entenderlo? Pues The Economist, como la BBC, se entiende desde el servicio a los intereses ingleses, que ciertamente son distintos de los españoles. Eso, Gibraltar. Es más, aquí está otro organismo, el Real Instituto Francis Drake, alias Real Instituto Elcano, para orientar la política exterior española según los intereses de Londres. Y debe reconocerse que lo hacen con gran profesionalidad, lo hacen muy bien, técnicamente. En España no tenemos nada ni remotamente parecido al servicio de los intereses españoles. Solo remedos vulgares de los ingleses o useños, o bien retóricas grandilocuentes, en el fondo timoratas, ¿no? Que, en fin, reivindicativas, pero que no llevan a ninguna conclusión práctica. Y no veo cambios a medio plazo. Y hablando de historia, pues ahora ha salido Viñas diciendo que Stalin y Negrín fueron demócratas ejemplares. Según su punto de vista, el pobre Stalin solo quería proteger la democracia del Frente Popular, a cambio de nada. Y Negrín, como no podía aceptar una generosidad tan excesiva, pues le había mandado el oro español para compensarle un poco, ¿no? Pura hidalguía española, ¿no? En cambio, Franco no solo era capaz de hacer asesinar a su buen amigo Balmes, dice Viñas, sino que era tan maquiavélico que empujó a Stalin a realizar sus purgas. Porque más o menos lo que explica, dice, lo que han hecho a la democracia del Frente Popular no me lo hacen a la democracia soviética, dijo, pensó Stalin. Es lo que viene a decir el tipo, ¿no? Con lo cual, admite el ilustre historiador que Stalin se excedió un tanto y perjudicó a la propia causa del democrático soviética. O sea que Franco, en fin, era tan malvado como astuto y falto de escrúpulos. Lo que hay que aprender, ¿eh? En Galería de Charlatanes, Viñas era una de las estrellas invitadas. Por cierto, le digo a un profesor de políticas, ¿por qué no llevas a la facultad Galería de Charlatanes para que lo vea la gente? Dije, uy, no, se me echarían encima. Un alumno decía que si llevaba un libro mío a clase lo forraba para que no se viera la portada. Intenté avergonzarle su medrosidad, pero como si nada. Recuerdo hace años un señor andaluz me escribió indignado por la nefasta siembra de odio y mentira por las pandillas de la memoria en su región, ¿no? Reproduje la carta en el blog
y me rogó encarecidamente que la Que quitase. la quitase. Le daba pánico que se supiera quién era. Sí, es... Sí, me pregunto hasta cuándo nos vamos a dejar amedrentar por esta chusma. Ujú. Hoy por hoy no pueden fusilar a nadie, pero si no se les sale al paso, si se les deja avanzar hacia sus objetivos, puede ocurrir cualquier cosa. Tengámoslo en cuenta. En fin, con esto creo que podemos pasar Al tema que nos ocupa hoy, ¿no? al tema de... Sí. Estábamos hablando de cómo se forjó la transición, cómo se forjó la Constitución de una manera bastante chapucera, aunque tuvo aspectos muy positivos, ¿no? El trimestre final, estamos en el 78, pues el trimestre final del año pues vio la aprobación definitiva de la Constitución, la ruptura en Alianza Popular, el auge terrorista y alguna conspiración militar. Las sesiones del Senado sobre la Constitución terminaron el 5 de octubre y luego una comisión mixta entre el Congreso y el Senado estudió la propuesta constitucional. La comisión estaba formada por 11 parlamentarios y de ella fue excluido Fraga, porque le puso veto la UCD. ¿Y por qué le puso veto? Porque temía la oratoria de Fraga. Fraga era muy superior a Suárez y a todos ellos en estas cuestiones. En estas cuestiones, sí. Así, el texto constitucional pasaba ya por 5 tamices, o sea, la ponencia, la comisión del Congreso, el pleno del Congreso, el Senado y la comisión mixta. Un proceso complicado y la verdad es que un poco extravagante, porque los artículos se consensuaban en gran medida al margen del Parlamento, con lo cual daban al debate un poco de aire de pantomima. Ya hemos visto que parte de los consensos se hacían en comidas o cenas entre Abril Martorell y Alfonso Guerra, cosa que indignaba mucho a Fraga, ¿no? Peces Barba también fue sustituido por Guerra. Peces Barba era de lo peor, pero Guerra era peor todavía, era el que quería enterrar a Montesquieu, ¿no? Un gran demócrata. Bueno, la comisión mixta, Congreso-Senado, pues sería acusada de cambios de última hora que añadían confusión, mediante nuevos acuerdos entre Abril y Guerra. En fin, finalmente, pues el 31 de octubre, el Senado y el Congreso votaron simultáneamente el texto. En el Congreso, 325 votos fueron a favor, 6 en contra, varios de Alianza Popular sobre todo, y 14 abstenciones. La mitad del PNV y el resto de Alianza Popular y otros se abstuvieron. El Senado dio 226 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. Quedaba el referéndum que debía culminar el proceso. Quiero decir que efectivamente el referéndum ha sido muy importante, pues que España ha tenido unas cuantas constituciones a lo largo del siglo XIX y XX, pero ninguna fue votada en referéndum. Esta constitución sí, aunque la verdad hay que reconocer que una gran parte de los votantes no tenían ni idea de lo que votaban. Pero bueno, en general la idea era que se pasaba del franquismo, o sea, de la ley a la ley, a la democracia. Es decir, que había una continuidad básica. Casi todos los partidos hicieron una campaña muy activa por el sí, menos Fuerza Nueva y algunas asociaciones continuistas, así como grupos comunistas al margen del Partido Comunista y nacionalistas proetarras vascos, ¿no? El PNV llamó a la abstención. Este referéndum tuvo lugar el 6 de diciembre, casi 2 años justos después de la reforma de Torcuato. Recordemos que la reforma se hizo a partir de la disolución de las Cortes, autodisolución, vamos a decir, de las Cortes franquistas, y sobre todo el referéndum de diciembre del 76. Este referéndum es la base que todo el mundo quiere olvidar, también de la propia Constitución. Sin aquel referéndum no habría habido Constitución. Bueno, pues a pesar de que al revés que el referéndum del 76,
El del 78, de la Constitución, no tuvo ninguna campaña de boicot. La participación popular, que fue un 67,1%, pues fue 10 puntos menor que la del referéndum del 76, que tuvo un boicot de toda la izquierda, de toda la oposición, ¿no? Sacó un 5% de noes, por lo que el porcentaje de síes, que el 87,7%, no llegaba al 59% del cuerpo electoral, un porcentaje suficiente para sustentar la Constitución, pero un poco flojo. El porcentaje del referéndum para la ley de memoria de la reforma política del 76 había pasado del 73%. O sea, compares, es interesante hacer estas comparaciones. Sí, mucho más que la Constitución del 78. Sí, claro. O sea, que daba de relieve un descenso del interés ciudadano después de 2 años en que el terrorismo, las huelgas, el paro y otros desórdenes pues hacían estragos. Aunque demostraba también una básica esperanza de que la convivencia en paz y en libertad se asentara, ¿no? Que no se repitiera lo de la República. Las regiones más participativas fueron Baleares, Valencia, Murcia, las 2 Castillas y Aragón. Y las más abstencionistas, Vascongadas con el 54%, Galicia con el 50%, Asturias con el 38,5% y Canarias con el 35%. En la media nacional estaban Cataluña, Navarra, Ceuta y Melilla. Hubo más noes en Navarra y Vascongadas, entre el 10 y el 11%, y Cantabria y Castilla-La Mancha, que llegó al 8,71%. Las regiones de menos noes fueron Galicia, Canarias y Baleares. Bueno, fueron unos resultados algo mediocres, pero puede decirse que la Constitución fue aceptada muy mayoritariamente, excepto en las Vascongadas, donde no fue ni aceptada ni rechazada. Si descontamos la abstención técnica habitual de un 25-30%, la abstención política propugnada por el PNV superaría poco otro 25%, que quedaba muy por debajo del 31% de los síes, 31-32% de los síes a la Constitución, Vascongadas. La abstención gallega apenas tuvo carácter político. Y el 12 era una abstención un poco de puro desinterés, ¿no? De una gran masa de gente, ¿no? Y el 12 de diciembre, por fin, el PSOE reconocía como legítima a la monarquía. Esto es muy importante porque significaba que el PSOE, que había salido ahí en plan muy radical, por supuesto no aceptaba la monarquía, ¿no? Ni la bandera, ni la economía de mercado, pues claro, veía que tenía que pasar por el aro. La Constitución marca propiamente el fin del franquismo en un aspecto, ¿no? Su herencia permanecía, ¿no? Hubo vacilación sobre si Juan Carlos debía jurarla o sancionarla con su firma. Esto tiene interés también. Se decidió que la sancionaran, que mediante una firma, que la efectuó el 26 de diciembre, lo cual daba a la ley cierto aire de carta otorgada a la Constitución, aunque solo en apariencia, porque la potestad regia quedaba reducida a poco más que simbólica y ceremonial. Y aún así iba a tener relevancia durante el intento golpista del 23 de febrero de 1981, del que ya hablaremos en su momento. El año 1978 presenció también, aparte de la Constitución, pues presenció una escalada terrorista con intervención de un grupo nuevo llamado los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que era una escisión anarquista de la ETA, ¿no? La ETA multiplicó por 6 su cifra de asesinatos del año anterior, llegando a 68, o sea, bajo el franquismo habían sido 2 en 1968, 1 en 1969, ninguno en los 2 años siguientes, 1 en 1972, 6 en 1973, 19 en el 74 y 16 en el 75. Esta es la lista de asesinatos en el franquismo de la ETA. La ETA surgió ya en los últimos tiempos del franquismo, cuando el régimen se liberalizaba muchísimo. O sea, cuando más se liberalizaba, más lo atacaban. Más ataca, sí. Sí. El Grapo asesinó a 6 personas,
el terrorismo nacionalista catalán a no menos de 2, la extrema derecha a 3, 2 de ellas mediante un paquete bomba dirigido a El País, y los daños materiales fueron también cuantiosos. La atención que se había concentrado en los cambios políticos, pues había rebajado la eficacia de la policía, y Francia realmente no ayudaba. Las izquierdas seguían, bueno, no es que no ayudaba, es que realmente daba al terrorismo de ETA un verdadero santuario, ¿no? Las izquierdas seguían admirando a la ETA. Sí, la ETA, no hay que olvidar que la ETA recogía en sí mismo los dos aspectos del Frente Popular, porque era comunista o comunistoide y al mismo tiempo separatista. Y el Frente Popular fue una alianza de sovietizantes y separatistas. Claro, durante el franquismo la izquierda en general consideraba a la ETA pues unos chavales ingenuos, valientes ingenuos, pero que les hacían el trabajo sucio y que luego les iban a dejar a ellos la política, ¿no? Y luego se encontraban con que la ETA seguía dando caña, ¿no? Y ahora les perjudicaba a ellos. Pero, pues, en fin, en noviembre la propia izquierda convocó manifestaciones contra el terrorismo, que no tuvieron mucha fuerza, en Bilbao y en Madrid, y el gobierno, que no tenía ninguna política en este campo, la UCD, pues recurrió a la guerra sucia, lo que llamaban la guerra sucia, con un atentado contra Cubillo, el separatista canario, que era terrorista también, o otro que voló con su coche a Argala. Argala había sido el jefe de los asesinos de Carrero Blanco y de otros asesinatos en el 5º aniversario del asesinato, ¿no?, de Carrero. Bueno, pues es muy interesante las reacciones ante el fin de Argala. El PSOE condenó en Vascongadas el brutal atentado. En el funeral, el cura comparó a Letarra nada menos que con Cristo. Tal cual. El presidente del PNV, Javier Arzallus, lo ensalzó. Dijo: quienes entregan la vida por su pueblo merecen nuestra admiración y respeto. Sí. Desde luego Arzallus nunca entregó la vida por nada. No. Ni por su pueblo ni por nada. Estaba lo que le podía caer, ¿no? Otros ensalzaban la capacidad de Argala para el análisis político. Era todo un analista político, ¿no? Lo convertían en héroe o en mártir del pueblo vasco, que avanzaba como un torrente arrollador. O hablaban de asesinato fascista, etc. El País, que era ya el diario más influyente y más temido por la derecha, dio una imagen amable del terrorista, ponderando sus dotes intelectuales. Lo presentaba como un teórico marxista, como hombre culto y muy aficionado a la literatura. Vale. Y dice: de aspecto ascético y férrea voluntad. Poco sectario, partidario de la solución negociada para el problema vasco. La solución negociada significaba la secesión de Vascongadas, ¿no?, junto con Navarra. Aunque también era partidario de la lucha armada, como llamaba a los atentados, a fin de, todo esto lo dice El País, de obligar al gobierno a la negociación. El gobierno parecía culpable por no negociar el problema vasco, creado por la misma ETA, y negociación equivalente a premio a unos asesinos tan negociantes, ¿no?, tan negociadores, ¿no? Es decir, el confusionismo deliberado vemos que no viene de ahora, ni de Sánchez, ni nada. Es muy antiguo, ¿no? Y El País ha sido uno de sus principales vehículos. Durante el franquismo, el santuario francés tuvo vital importancia para la ETA porque le permitió sobrevivir y rehacerse. La ETA recibió muchos golpes policiales en el franquismo y estuvo a punto de desaparecer en varias ocasiones, pero tenían allí donde rehacerse, ¿no? Pues de otro modo, pues ya digo, había sido probablemente aniquilado y estuvo, ya digo, pues cerca de serlo en varias ocasiones, ¿no? Pero la desatención al problema en la transición pues cambió el panorama, aunque el santuario seguía siendo muy importante. Ya no tanto porque los etarras habían podido organizar sus terminales políticas en Vizcaya y Guipúzcoa abiertamente,
y allí habían arraigado, convirtiendo al grupo en una verdadera potencia. Recordemos que el maquis fue vencido en gran medida porque no arraigó entre la población ni se le permitió de ninguna manera. Entonces tenía todas las ventajas. En la transición esto empezaron a tener todas las ventajas. El terrorismo y estas actitudes hacia él pues indignaban en muchos medios, entre ellos los medios castrenses, ¿no?, que se veían impotentes, culpaban al gobierno y, como ya vimos, una vasta mayoría de militares prefería no entrar en la política y aceptaba una reforma ordenada, en orden. Pero esta daba la impresión de que se estaba escapando de las manos a los gobernantes. O sea, el enfado se expresó durante una gira de Gutiérrez Mellado por las guarniciones a mediados de noviembre para explicar la Constitución. En Valencia la acogieron con hosquedad y en Cartagena con verdadera hostilidad, ¿no? Y en vista de eso, pues renunció a hacer más visitas. Por las mismas fechas se descubrió una conjura, la llamada Operación Galaxia, por el nombre de una cafetería madrileña donde se reunían los conspiradores, y que al ser denunciada a tiempo no pasó de planes de café por parte de un pequeño grupo en el que figuraba el teniente coronel Tejero, que intentaría otro golpe más peligroso en 1981. Ya veremos lo complicado que fue aquello. Y bueno, a resultas de los pactos de la Moncloa, la economía mejoró un poco. La inflación, que había estado disparada el año anterior, pues descendió a niveles menos insoportables. El déficit en la balanza de pagos se redujo a la mitad y también bajó la conflictividad laboral, si bien todavía con niveles tremendos, ¿no? Preocupantes. O sea, de 16,6 millones de jornadas perdidas en 77, se pasó a 11,5 millones de jornadas en 78. Era un cambio, una bajada importante, pero vamos, también a unos niveles enormes. En cambio, el paro siguió creciendo, que en el 77 había llegado a 831.000 personas, pues pasó de 1 millón en el 78. Y esto era un nivel sin precedentes desde el Frente Popular. El Frente Popular hizo pasar el paro en solo 5 meses, pasarlo de 1 millón, que entonces era una barbaridad. Bueno, pues ahora se volvía a una cifra semejante. Y por otra parte, iba a seguir aumentando en los años siguientes. La política exterior, pues repitió infructuosas negociaciones para el ingreso en la Comunidad Económica Europea, que todavía no daban resultado. Esto habían resultado con el PSOE en condiciones muy malas. Y mejoró la relación con el Vaticano, a pesar de que varios obispos habían expresado su disgusto con una constitución que omitía a Dios y a la ley natural. Esto está referencia a Dios sí la hay en la Constitución useña, ¿no? Y no garantizaba, en su opinión, la libertad de enseñanza, lo cual era cierto. Las relaciones con USA no cambiaron porque no parecía haber riesgo para los intereses occidentales en la península ibérica, una península muy sensible. España era un punto muy sensible. Esa es una de las razones por las que es sumamente improbable que la CIA o el gobierno useño estuvieran detrás del asesinato de Carrero Blanco. Lo que menos les interesaba es que aquí hubiera follones, y menos después de la experiencia en Portugal, que estuvo a punto de terminar en guerra civil. Marruecos, pues incumplió los acuerdos de la cesión del Sáhara, perseguía y ametrallaba a los pesqueros canarios, a veces causando muertos. Marruecos es la gran amiga y aliada de los gobiernos españoles desde entonces, ¿no? Marruecos y Mauritania habían extendido unilateralmente sus aguas territoriales, con lo que impedían a los españoles faenar en sus caladeros tradicionales, que llevaban hasta siglos, ¿no?, faenando en ellos, ¿no? Y Rabat, pues Marruecos volvió a insistir en su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, con lo cual mantenía una tensión diplomática permanente. Vemos que esto sigue siendo así. En cierto modo, la ocupación del Sáhara pues le hizo que Marruecos estuviera bastantes años centrada en ese problema, y lo sigue estando en gran medida, y no podía dedicarse con plena fuerza a Ceuta y Melilla.
que es otra de sus reivindicaciones principales. Sí, vale. Y, por cierto, en lo que está de acuerdo la OTAN. Pues respecto a los partidos, la UCD trató de reforzarse mediante un congreso del partido, ¿no? Un congreso que le dio mucha publicidad del 19 al 21 de octubre, llevando a importantes políticos europeos, entre ellos a la líder del Partido Conservador inglés, Margaret Thatcher, que luego sería primer ministro al año siguiente. Y algo parecido consiguió el Partido Comunista con una macrofiesta muy bien organizada en Madrid, aunque su crisis interna continuaba, sobre todo en Asturias. Casi siempre se ha olvidado que Carrillo llegó a ser expulsado del Partido Comunista. Es verdad. Alianza Popular corría a la ruptura interna. Varios de sus diputados votaron contra la Constitución o se abstuvieron en contra de la consigna de Fraga. Fraga parecía muy enérgico, pero a la hora de la verdad solía claudicar. Y pues se fueron del partido algunos personajes relevantes como Silva Muñoz o Fernández de la Mora. Ninguno de ellos, según indican sus memorias, pues ninguno tuvo energía para promover un nuevo partido con perspectivas. Estaban hartos, ¿no?, y fatigados de las maniobras políticas. Y Fraga entonces jugó a refundar Alianza Popular con Arailza y Osorio, unas figuras que podían pasar por menos franquistas y más próximos a la UCD. Es decir, Fraga se estaba aproximando, estaba intentando hacer una UCD prácticamente, ¿no? Estaba... En fin. Y la verdad es que el oportunismo de Suárez, su oficiosidad, su falta de convicciones, ¿no?, pues habían cedido la iniciativa ideológica a la izquierda. Ya entonces, ya los separatismos. Así, el ambiente público había variado de tal modo que el recuerdo de Franco se había convertido en tabú entre los políticos, mientras la izquierda y los separatistas exaltaban a sus propios líderes y a su pasado, presentando como luchadores por la democracia a personajes como la Pasionaria, Largo Caballero, Prieto, Companys, Aguirre o al mismo Carrillo, ¿no? Al tratar la situación económica en el Congreso, pues Fernández de la Mora señaló que el país venía del pleno empleo bajo Franco, y al decir esto recibió un abucheo general de la izquierda y de la UCD. O sea, la verdad se estaba convirtiendo en una especie de tabú. La verdad era peligrosa por lo visto, ¿no? El PSOE marchaba también que Alfonso Guerra profetizó a Suárez una presidencia transitoria. Y usted va a durar poco, ¿no? Y fue reveladora la moción socialista que exigía la devolución del patrimonio de partidos y sindicatos incautado después de la guerra, lo que implicaba deslegitimar a los vencedores. O sea, no había nada que devolver. O sea, la izquierda incautó todo lo que pudo durante la guerra y a su vez fue incautada, pero aparte de lo que se incautara, se creó una nueva estructura sindical, edificios y todo tipo de servicios, ¿no? Y de eso querían apropiarse por las buenas la UGT, sobre todo, y comisiones obreras, que ya digo, habían expropiado a su vez innumerables locales y bienes de la derecha, ¿no? Y hubo en la Plaza de Oriente hubo una gran masa ciudadana que conmemoró el aniversario del fallecimiento de Franco. Los convocantes eran Fuerza Nueva y otros que se decían herederos y continuadores del caudillo, lo cual era un poco fantasioso, la verdad. Porque, como he dicho, el franquismo estaba en plena descomposición cuando ocurrió la transición. Y el hecho internacionalmente más relevante para España fue el fallecimiento en agosto del Papa Pablo VI, que fue probablemente el hombre que acosó y socavó al régimen de Franco con más eficacia y ayudó a resurgir a las fuerzas casi anonadadas tras la experiencia de la Segunda República y la guerra. O sea, los separatistas, los comunistas, los socialistas no, porque los socialistas valían tan poco en ese sentido que... No me decía. Y lo mismo los separatistas, que hasta que no les dieron todo tipo de ventajas y facilidades no contaron, ¿no? Pero en fin, parte de la Iglesia empezó a apoyar a comunistas, separatistas, terroristas,
y esto es un hecho histórico que conviene tener en cuenta. Su estado de salud, pues probablemente lo empeoró el secuestro de su amigo, el líder democristiano y ex primer ministro Aldo Moro, el 16 de marzo por las Brigadas Rojas italianas, ¿no? Moro aceptaba el compromiso histórico con los comunistas y Pablo VI no. El 9 de mayo, el compromiso histórico era una especie de intento de colaboración entre comunistas y democristianos, que claro, en algunos aspectos chocaban, ¿no? Y el 9 de mayo pues apareció el cadáver de Aldo Moro, lo cual causó en toda Italia y en Europa pues una enorme conmoción. Y todavía se sigue especulando mucho sobre los motivos y lo que había detrás, si es que había algo especial, ¿no? A Pablo VI le sucedió Juan Pablo I, que murió de infarto a los 33 días. Se ha hablado de envenenamiento, es una mera especulación. Y el 16 de octubre era elegido el cardenal polaco Wojtyła o Wojtyła con el nombre de Juan Pablo II. Este papa, pues, contendría los impulsos degenerativos de la Iglesia que se venían desarrollando desde el Concilio Vaticano II. Y tendría además un papel crucial en la posterior caída del Imperio Soviético, que por entonces casi todo el mundo, casi todos los expertos, historiadores y políticos lo consideraban irreversible. O sea, el Imperio Soviético iba a continuar indefinidamente. Esto lo decía también aquí el gran historiador Javier Tusell, ¿no? El magnicidio de Aldo Moro fue el atentado de mayor efecto en Europa. Aunque España e Inglaterra sufrían un terrorismo mucho más intenso que Italia, ¿no? Un grupo separatista bretón pues también perpetró atentados en París. Y en otro orden, pues seguían los coletazos del escándalo por los sobornos de la Lockheed, que habían salpicado a la Casa Real holandesa y a numerosos políticos y altos funcionarios de diversos países europeos. Como vemos, estas cosas son recurrentes, ¿no? O sea, se mantienen siempre cosas parecidas, ¿no? Sí, sí. Y ese año, pues, continuó la expansión comunista con guerras entre Etiopía y Eritrea, que Etiopía estaba apoyada por tropas cubanas. En Afganistán, un golpe de Estado imponía un gobierno prosoviético. En Nicaragua comenzaba la rebelión contra el dictador Somoza, a cargo del comunistoide movimiento sandinista. Pinochet, en cambio, ganaba un referéndum en Chile. La Unión Soviética avanzaba en sus éxitos espaciales. Pero la crisis comunista se hacía patente con una guerra entre Vietnam y Camboya, los dos regímenes comunistas. Y las revueltas integristas en Irán amenazaban el mayor puntal de USA en Oriente Medio. Es interesante ver todas o sea, cómo lo que hoy ocurre es en gran parte resultado de lo que entonces estaba ocurriendo. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 5 minutos. Sí. Sí, 4 o 5 minutos. Bueno, pues en Israel, un grupo palestino masacró a 34 israelíes. Israel ocupó entonces una franja del sur del Líbano como seguridad frente a los ataques de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Arafat. Y recordemos que los palestinos, o sea, después de la fundación del Estado de Israel, una gran parte de ellos fueron expulsados o bien huyeron. Quiero decir, los propios dirigentes palestinos les animaban a huir. Estaban durante muchos años, vivían en campos de refugiados. En Jordania estuvieron a punto de derrocar al rey Hussein, y el rey Hussein se les adelantó y los masacró. O sea, la mayor masacre que han tenido los palestinos ha sido de los jordanos, el llamado Septiembre Negro, que daría lugar después a una organización terrorista, ¿no? El 17 de septiembre, estamos en el 78, recordemos. Sí, hemos pasado. En Camp David, en USA, el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin ultimaron el único acuerdo de paz efectivo en la zona, por el cual
Israel renunciaba al Sinaí a cambio de su reconocimiento como Estado por parte de Egipto. Esto es muy interesante porque Menachem Begin había sido el jefe del Irgun. El Irgun era una organización terrorista, muy inteligente por otra parte. Hizo atentados muy curiosos contra los ingleses sobre todo y también contra los árabes, claro. Y uno de ellos pues tuvo cierta gracia, ¿no? Claro, ellos se oponían a la estancia de Israel en Palestina, ¿no? Querían la independencia de Israel, que al final fue aceptada y legitimada, como bien sabemos, ¿no? Entonces, en un momento, una de las cosas que prohibían los ingleses es que los judíos se reunieran en una de sus fiestas y tal, que hicieran sonar una especie de cuerno de cabra o algo por el estilo, ¿no? Y porque consideraban que eso producía un efecto, digamos, emotivo entre los propios judíos y que los animaba a la revuelta. No me acuerdo ahora, perdón, porque estoy hablando muy de memoria, pero la cuestión fue así. El Irgun dijo, el día tal, que era el día señalado para esto, resonará el cuerno ese y, por supuesto, habrá una reunión libre de los judíos y los soldados ingleses no aparecerán por allí. Claro, esto era un desafío tremendo. Y en el caso de que los ingleses intervinieran, habían preparado la voladura de 2 o 3 comisarías inglesas, ¿no?, de la policía inglesa. Entonces, la verdad es que consiguieron, mediante una campaña, achantar a los ingleses que no se atrevieron a intervenir en aquella ocasión. Y entonces volaron las comisarías y sacaron una nota diciendo, esto para que os enteréis de lo que habría pasado si no nos hubierais obedecido. Todos los ingleses quedaron verdaderamente desprestigiados de arriba abajo, ¿no? Vamos. La verdad es que el Irgun tuvo una parte muy importante en la independencia de Israel, guste o no, y así fue. Y a finales de diciembre moría Wari Boumediene, que era presidente argelino y líder de un socialismo musulmán. Se le atribuye la amenaza de conquistar Europa con los vientres de nuestras mujeres. No sé si era cierto o no, pero la verdad es que algo parecido está ocurriendo. Y en África pues había guerras en Zaire. Zaire era el antiguo Congo belga. En Angola, entre Zambia y Rodesia, era la futura Zimbabue. Y un suceso extraño también de ese año fue el suicidio de casi 1000 personas con asesinato de más de 270 niños en Guyana a cargo de una secta religioso-comunista y consumidora de drogas en protesta contra un mundo inhumano dominado por los poderes capitalistas. En fin, el dar un poco el contexto internacional de todo lo que pasaba en España es interesante. Porque muchas veces nos creemos esa tontería que dice mucho, esto solo pasa en España. Bueno, en todas partes cuecen habas y en todas partes hay de todo. Ahora, en España nos interesa especialmente, como es lógico. Pues, don Pío, yo creo que hasta aquí hemos llegado esta semana, si le parece, y la próxima semana continuamos aquí en Informa Radio en Una Hora con la Historia. Muy bien, pues hasta la próxima semana entonces. Y un abrazo para todos. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós.